En cambio, en lo que corresponde a las redes, la interfaz es cómo se va a comunicar, ¿sí? El tipo de protocolos que va a tener la comunicación. También ya tiene que ver con la utilización de las direcciones IP en la interfaz, en la relación que va a tener. Ya tiene que ver con la selección de los dispositivos. Entonces aquí básicamente ya hay que poner los diagramas de la red, los diagramas de un laboratorio, que sería básicamente la relación o el diseño de la interfaz. No podríamos decir arte y distribución, pero sí interfaz de comunicación para lo que son las redes y lo que son los laboratorios. La comunicación, tenemos, bueno, para los sistemas de software, debemos escoger si va a ser dos capas, tres capas, n capas, client servidor. Bueno, de acuerdo al modelo que estén escogiendo, de acuerdo al tipo de aplicación que vayan a desarrollar. En las comunicaciones de los laboratorios, nosotros debemos determinar aquí cómo va a almacenarse mediante cliente servidor, la administración que va a tener, una impresora compartida. Entonces debemos diseñar cómo va a estructurarse. Dentro de las redes, en la parte que corresponde a la comunicación, nosotros debemos identificar el tipo de modelo que vamos a hacer en la red, es decir, si va a ser en cascada, si va a ser una malla. Entonces debemos diseñar o estructurar el diseño que va a tener, el diseño macro, por decirlo de alguna manera. En la implementación, bueno, en lo que corresponde a programación, tenemos la implementación de los módulos, de los métodos y el uso de la nomenclatura. Entonces, en la nomenclatura nosotros definimos cómo vamos a desarrollar cada componente, es decir, cómo vamos a estructurar. Eh, Realmente esta nomenclatura debería ir en la parte inicial. Bueno, depende cómo lo planteemos. En los módulos nosotros vamos a determinar qué componentes va a tener nuestro sistema. En las redes, por ejemplo, los módulos representan eh, los cuartos, laboratorios o áreas que nosotros vamos a implementar. En lo que es los laboratorios, los módulos representan las conexiones eléctricas, las conexiones de red, es decir, la ventilación, cada componente, ¿no? Segmentándolos. Luego en los métodos y las funciones nosotros segmentamos en la programación lo que corresponde a todo lo que vamos a implementar eh, en cada uno de los módulos, ¿sí? En forma descrita, no específicamente el código, sino la descripción de cada función en palabras, una descripción de qué hace cada función. Solo hay que poner las que son importantes o las que creemos relevantes. En las redes, en cambio, nosotros describimos en las funciones de los procedimientos cómo implementamos la red, ¿sí? Cómo hacemos las conexiones, así en forma descrita, pero general, cómo hacer una conexión de un jack, cómo hacer eh, la instalación de una canaleta, describimos. También podemos utilizar fotografías descriptivas del proceso, no muchas. Eh, Les recomiendo que en cada página existan dos fotografías. Las fotografías tienen que estar descritas, es decir, tienen que tener flechas que indiquen los componentes de la fotografía y en la parte inferior debe haber una descripción de la fotografía, lo que representa o lo que quiere mostrar. Y en la nomenclatura, por ejemplo, para el software, en la nomenclatura nosotros debemos describir cómo registramos las variables, qué procedimiento utilizamos, las tres primeras letras representan el objeto, las dos que siguen representan el, eh, la actividad. Bueno, ahí la nomenclatura pueden utilizar varias nomenclaturas existentes o describir la nomenclatura que ya utilizan ustedes. En lo que es las redes, la nomenclatura es para el etiquetado, es decir, cómo se va a etiquetar cada uno de los componentes. Y básicamente el mismo etiquetado es para lo que corresponde a los laboratorios. Luego venimos la fase de verificación y validación. En la verificación y validación, lo que hacemos es para los programas algo que se determina eh, pruebas de caja blanca y pruebas de caja negra.
Todas las pruebas de caja blanca ya fueron absorbidas por lo que son los editores, los IDE. Entonces, las pruebas de caja blanca ya no se realizan, ahora se hacen pruebas de caja fría, de caja negra únicamente. Quiere decir que nosotros aquí no vemos el código. En estas pruebas de caja negra, nosotros tenemos las pruebas de datos en frío y las pruebas de datos reales. Las pruebas de datos en frío son las que realiza el programador, entonces hay que hacer tablas que registren la verificación de cada uno de los formularios, reportes que se hayan concluido, y esos mismos formularios, esas mismas tablas, para esos formularios nosotros lo aplicamos con los usuarios, y esas son las pruebas de datos reales. Generalmente las pruebas de datos en frío siempre nos arrojan resultados de cada campo indicando el funcionamiento técnico, es decir, si cumple la parametrización, si hace el cálculo adecuado, generalmente procesos técnicos matemáticos. En cambio, las pruebas de datos reales que son aplicadas a los usuarios, ellos hacen comentarios vinculados con el diseño, con el tamaño de la letra, con el color. Entonces, las pruebas de datos en frío y reales básicamente son las mismas, aplicadas a diferentes niveles. En este caso, el primero al programador. En el programador siempre va a haber procesos técnicos, no mucho de diseño. En cambio, las pruebas de datos reales son aplicadas a los usuarios, los cuales siempre van a ver un poco más la parte de la interfaz. En las dos tipos de pruebas es necesario registrar las personas que aplican la prueba, las personas que realizan la prueba y la fecha, obviamente vinculado al formulario y cada uno de los componentes del formulario. Luego viene la fase de implantación. Una vez que está terminado todo, se hace la implantación. La implantación ya es el poner en funcionamiento cada uno de los componentes. Primero es necesario hacer una identificación de los requerimientos mínimos. Estos requerimientos mínimos describen en hardware lo que se necesita, en software, y también un nivel de conocimiento de los usuarios del sistema. Para lo que es la red también necesitamos los requerimientos mínimos de hardware para acoplar nuevos componentes a la red, los requerimientos mínimos de software para acoplar estos requerimientos a la red, y también el nivel de conocimiento de los usuarios de la red. De igual manera en el laboratorio, los requerimientos mínimos de hardware para incorporar nuevos equipos, los requerimientos mínimos de software o el software estándar que se está utilizando, y el nivel de conocimiento para el uso del laboratorio o para la administración del laboratorio según corresponda. En la instalación nosotros lo que debemos hacer es para el software instalar o tener un instalador. Generalmente aquí lo que se hace es capturar las pantallas de la instalación, y también se hace una explicación del acceso a la aplicación, a cómo se debería acceder inicialmente a la aplicación. Para lo que corresponde a las redes, en la instalación aquí se hace un diagrama detallado de todos los componentes que tiene la red físicamente. O sea, aquí se hace un catálogo de los componentes de la red. En la parte de la instalación y aplicación, ahí se hace simplemente un catálogo que describa todos los componentes que tiene y la ubicación de cada uno de ellos, como un diccionario de datos pero de la red ya en ejecución. Para lo que son los laboratorios también hay que poner el catálogo. Este catálogo es igual que un inventario detallado técnico que describe dónde está cada componente. Luego viene la fase de capacitación. La fase de capacitación es un cronograma que describe el tiempo, los plazos, los contenidos que se aplicaron para describir, explicar cómo usar cada elemento y componente de la solución informática que se implementa. Luego viene una fase que es del mantenimiento. Existen dos niveles de mantenimiento, el preventivo y el correctivo. Entonces, en el mantenimiento preventivo, nosotros lo que vamos a hacer es describir todo lo que podría prever el daño de del software en este caso. Entonces, en el preventivo, cómo sacar los backup, cómo sacar los restore, tal vez cómo descargar información que ya está un poco caduca dentro del sistema. Bueno, eso para los sistemas de grandes volúmenes, ¿no? Para evitar que se deteriore el tiempo de respuesta en cada uno de los procesos. En cuanto a lo que son las redes, el mantenimiento preventivo es determinar un cronograma para el cambio de cada uno de los componentes debido al
tiempo de vida útil. Por ejemplo, los cables, cada qué intervalo de tiempo deben cambiarse, los patch core, tarjetas de red, etcétera, cuándo hacer una limpieza, cuándo hacer un mantenimiento de los dispositivos, switch, hub, etcétera. Ese es el mantenimiento preventivo. El correctivo básicamente para, igual en los laboratorios, ¿no? Cada cuánto es necesario hacer limpieza de equipos. Eso en el preventivo. En el correctivo, en cambio, nosotros debemos describir o explicar en el software cómo ponernos en contacto con el administrador, con el usuario del sistema, o hacer un manual que describa los componentes para hacer ciertas modificaciones. Un manual técnico generalmente lo suelen llamar. En lo que es la red, toca tener un listado de los proveedores de cada uno de los componentes para poder hacer los cambios respectivos. De la misma manera en los laboratorios, es decir, es necesario tener un catálogo, un listado de contactos para poder hacer el cambio o la reposición de los componentes del laboratorio o de la red. Entonces ahí debo describir cada uno de los componentes que tiene y dónde puedo adquirir para hacer los cambios con las especificaciones técnicas. Eso básicamente es el capítulo 4. Bueno, aquí está solo escrito el esquema, por eso llega al 110. Ustedes ya con todo el contenido ya deberían llegar básicamente a las 200 hojas.